Muchas gracias. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Estamos ya a muy poco de la contienda electoral el domingo 11 de abril. El fin de semana, Patricia, amigos, hemos tenido acceso a encuestas que, por lo menos visto así, coinciden en colocar en el primer lugar de las preferencias al señor Johnny Lezcano, que es candidato a la presidencia por Acción Popular. Vamos precisamente a conversar con él a esta hora en la rotativa del aire para conocer sus impresiones y además un poco más de su plan de gobierno y sus propuestas. Señor Lezcano, muy buenos días. ¿Qué tal, señor ¿Qué Lezcano? tal, Jaime? Buenos días, un saludo desde Abancay. Ya Muy estoy bien. recorriendo el sur en esta última parte de esta cruzada nacional que estamos llevando a cabo con mi partido Acción Popular. Ahora, vistas las cosas en cuanto a los sondeos, tal como lo comentábamos en la presentación, hay, por ejemplo, según CPI, un crecimiento suyo de poco más de 4 puntos en relación a la encuesta anterior de febrero. ¿Usted ya se siente seguro en la segunda vuelta? No, yo sigo trabajando, Jaime, con sencillez, con humildad, agradeciendo el respaldo del pueblo del Perú. Nosotros en estas cosas tenemos que seguir empeñados en conquistar el voto popular sin triunfalismo, sin nada, simplemente haciendo conocer nuestras propuestas y en eso estamos, ¿no es cierto?, recorriendo pueblo por pueblo como lo hacía el presidente Belaúnde. Hay un aspecto sobre su propuesta que nos sigue pareciendo preocupante y es que los analistas consideran que usted está logrando esta adición, señor Lezcano, porque muchas de sus propuestas son populistas y muchas de las propuestas que usted defendió en el Congreso eran buenas en el sentido en que sonaban bien, pero no se pudieron concretar. ¿Cómo podríamos confiar en que en caso usted llegara a la presidencia de la República, las propuestas sean las mejores y que además sean viables? Patricia, buenos días. Buenos días, señor Lezcano. Muchas de las propuestas que hemos hecho en el Congreso se han convertido en ley. Yo recuerdo y pongo como ejemplo esto de los retiros de los aportes del 95.5% de las AFPs. Decían que iba a eliminar eso el sistema privado de pensiones, que iba a ser una desgracia, que se iba a traer abajo las pensiones de quienes estaban aportando a las AFPs. Mentira, mentira. Ahora el mercado se ha dinamizado. Ahora, pero es verdad que hay esa mejores productos y no ha servido fue... eso a millones de personas. Reconocemos que fue una propuesta que usted apoyó y que usted además ayudó a difundir, pero hay varias de esas propuestas que se apoyaron que no fueron necesariamente única iniciativa de Johnny Lezcano, ¿no? Por ejemplo, Bueno, otras sí, como por ejemplo la castración química de los violadores, que no llegó a buen puerto porque no tenía mayor sentido, ¿no? No, yo creo que si se hubiera puesto en práctica, yo creo que el número de violaciones en el Perú hubiera disminuido como en otros países. Se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso y luego la desaprobaron en el Pleno, haciendo una alianza entre el fugiaprismo y la izquierda. Pero ahí, por ejemplo, me encantaría, señor Lezcano, solo para terminar este punto, en realidad la castración química era una idea, según los especialistas, equivocada de base, porque un violador no viola solamente porque, digamos, la biología lo capacita. En realidad el problema está en su cabeza, no en su miembro viril. Entonces, esa era, por ejemplo, una de las razones por las cuales la gente se opuso. Los vamos a castrar químicamente y van a seguir violando. Entonces, por ejemplo, ese tipo de propuestas seguirían yendo adelante en un gobierno suyo, se materializarían en un gobierno suyo. Yo creo que hay un desconocimiento total acerca de la castración química. La castración química anula las facultades sexuales desde la cabeza hasta los pies. ¿Y usted en qué se basa para eso, señor Lezcano? ¿Cuál es el estudio que ha leído? Porque los especialistas lo contradicen. Bueno, pero los especialistas de otros países que pusieron en práctica esta medida que ha servido para disminuir el número de violaciones, dice todo lo contrario. ¿Dónde? Ha habido mezquindad. Lo que ha habido es falta de compromiso con el Perú. Y eso aprobaron, Lezcano, no aprobaron. Antes de dejarle, por supuesto, a Jaime la pregunta, es que ese es el punto que me interesa. ¿Dónde ha disminuido la violación por castración química? ¿En qué se basa? Porque la propuesta suena muy bien, como muchas de sus propuestas, pero ¿en qué se basan, señor Lezcano? ¿En qué? Dígame usted un estudio, dígame un país donde disminuyó Holanda, la castración. Holanda, por ejemplo, y algunos países de Asia que se han puesto en práctica y han servido mucho. Ahí está en el proyecto de ley bien detallado y que lo hemos discutido ampliamente cuando estuve en el Congreso. Lo que pasa, Patricia, es que hay mucha mezquindad.
En este país, cuando uno es adversario político, van en contra de sus propuestas solamente por envidia o por revancha o por venganza. Bueno, vamos a hablar también de propuestas, señor En Lezcano. muchos Tenemos casos. que ir a la pausa, son las 6:28, tenemos que ir a Continuamos. los titulares. Yo le voy a dejar una pregunta planteada, si me permiten, porque usted en una presentación pública en la víspera ha dicho que han presentado lineamientos generales y no han presentado un plan de gobierno, que después lo van a entregar. Con sus explicaciones regresamos y una preguntita más luego de... Bien, de acuerdo a los sondeos conocidos el fin de semana, encabeza las preferencias. Y yo le había dejado una pregunta pendiente, señor Lezcano, en una actividad pública. Usted en la víspera ha señalado o ha reconocido que el plan de gobierno que han presentado no es el plan de gobierno que usted llevaría adelante, sino que son solamente, permítame terminar, es lo que yo he escuchado, que usted solamente ha presentado lineamientos generales y que después lo van a entregar. Perdón. No hay que tergiversar pues mis palabras. No, estamos tergiversando. No, por eso te digo, yo creo que sí. Porque yo he dicho, Lezcano, por favor. Pero déjeme hablar un poquito, porque si me cortan a cada rato, yo no puedo desarrollar mis ideas. Yo entiendo que ustedes tienen inquietud. Tiene su tiempo, señor Por favor, más bien ustedes déjenme hablar, porque si no, no tendría mucho sentido una entrevista. Pero nosotros hemos dicho que hemos presentado nuestro plan de gobierno con los lineamientos generales que nos requieren las normas electorales. Eso es lo que nos requiere para inscribir nuestra plancha presidencial. Si no fuera así, no nos hubieran aceptado la inscripción, nos hubieran dicho, señor, no ha presentado usted su plan de gobierno completo y por lo tanto no se inscribe en la plancha presidencial. Los lineamientos generales, el desarrollo en una óptica de los problemas esenciales y las propuestas en cada una de políticas de Estado. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, cuando salen, he dicho, usted no propuso esto, usted no propuso el otro. Usted no ha dicho en esta declaración que estoy Bacurina escuchando dice, no hemos presentado el plan. Solo hemos presentado lineamientos generales. Lo estoy escuchando en este momento. Es una declaración que usted ha hecho. Está bien, pues Jaime. El plan de gobierno se ha presentado con los lineamientos generales. No es el plan completo que nos estamos desarrollando, problema o necesidad por necesidad en cada una de las regiones. Lo que se ha presentado es el plan de gobierno con sus lineamientos generales y por lo tanto no está especificado, lo cual se va a presentar posteriormente. Lo que no dice en el plan y que usted ha hecho mucho énfasis también tiene que ver con esta suerte de buenos ojos que usted ve al plan que emprendió Evo Morales en Bolivia. Y yo le quería preguntar cuánto de Evo Morales va o emularía usted en una presidencia. Y allí pues surgen varias cosas que el señor Morales, por más que usted reconozca y algún sector de América Latina pueda reconocer algunas bondades en él, ciertamente atropellos a la libertad de expresión, reelecciones indefinidas, también son asuntos que Evo Morales no precisamente desplegó en marcos democráticos, sino que fueron al límite y casi sistemas autoritarios. ¿Usted emularía qué cualidades o defectos de Evo Morales usted puede enumerar? Por ejemplo, ¿usted emularía a Evo Morales en reelegirse como presidente? ¿Usted emularía a Evo Morales en atacar a la libertad de expresión, en estatizar o nacionalizar proyectos? Mi estimado Jaime, yo no presento los planes de gobierno o propuestas en base a personas o mandatarios extranjeros. Yo tengo que presentar mi plan de gobierno en base a los problemas y necesidades del Perú. No puedo estar pues calcando, diciendo que Evo Morales o Mujica, no pues eso Fernández o no sé quién ha dicho esto y por lo tanto yo lo voy a hacer. Pues sería eso muy infantil, muy inconsistente. La pregunta es concreta. ¿Qué emularía usted de Morales? Ya, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo he hablado de Bolivia, he hablado de su crecimiento económico, que es algo objetivo, que no se puede desconocer. En algún momento, Bolivia comenzó a corregir sus contratos en algunas actividades. Por eso usted cita, perdóneme que lo interrumpa, vamos al tema. Usted cita a Evo Morales y dice,
admiramos esta situación de Evo Morales, pero lo que nos preocupa es que usted admire otra clase de acciones que Evo Morales ha cometido y que no han sido necesariamente democráticas. Eso es lo que le estoy preguntando y si usted puede deslindar esta mañana de eso. Déjame desarrollar la respuesta. Pues. Pero tenemos poco tiempo. Déjame desarrollar la respuesta porque tú me comenzaste con una pauta. Ya, que lo escucho. cierta, de acuerdo. ¿no? Entonces, lo que yo he dicho es Bolivia ha crecido en este sentido. Eso tú lo ves en las estadísticas, no es algo subjetivo, pues, es algo objetivo, ¿no? Comenzaron a corregir una serie de contratos no equitativas y Bolivia comenzó a crecer. Ahora, hacer pues lo que hizo Evo Morales, cerrar, no sé, pues, ir contra la libertad de prensa, reelegirse, nosotros no tenemos esa tradición o ese trabajo político o esas situaciones políticas en mi partido. Acuérdate que el presidente de la UNDE, y eso está en la historia de mi partido, y esa es la pauta que yo tengo en mis propuestas y en mi trabajo político, devolvió los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Entonces, no está eso pues en historia de Acción Popular. Nosotros no nos desviamos de la ideología y de la doctrina de Acción Popular. Nosotros somos respetuosos estrictamente de los principios democráticos. No nos vamos a reelegir, porque eso tampoco está en el trabajo político. Tranquilizador de Acción Popular. Escuchar eso, señor Lescano, pero hay algunos aspectos de sus propuestas que, digamos, no preocupan, sino confunden. Cuando usted dice que no va a controlar precios y no va a controlar el mercado, pero dice que sí lo va a regular. Y si vemos su agenda legislativa, usted tiene ha tenido mucho tiempo como congresista, presentó regulación de cobros y comisiones para los servicios financieros. Ni siquiera es que digo que está mala, sino simplemente estoy recordando su acción legislativa. Regular pensiones en los centros educativos privados, ¿no es cierto? También ha pedido, o algunos otros temas que tienen que ver con regulación de precios en distintas cosas. Usted, por ejemplo, promovió la creación de las AFOCAT para que las SOAT no fueran tan caras. Entonces, ¿a qué nos referimos con regular cuando usted está planteando que determinados mercados se muevan de determinada manera? El Estado tiene que ser un Estado que imponga autoridad. El Estado tiene que ser un Estado presente, un Estado que evite los abusos en contra de los peruanos. El Estado debe cumplir las normas constitucionales aún de esta Constitución liberal. Y esa Constitución, solamente para ponerte un ejemplo, en el artículo 84 dice que el Banco Central de Reserva, en suma, el Estado, debe cumplir con la regulación de la función crediticia. Es decir, no debe permitir los abusos en el cobro de intereses. Y eso, por ejemplo, no se cumple. Y eso está en la Constitución dentro de una economía social de mercado. También eso señala... Es un Estado que tiene que estar presente, no puede ser un Estado que sea un convidado de piedra. De acuerdo, pero también señala que el BCR es independiente. Y gracias a que el BCR es independiente, no tenemos los problemas de los 80, que cada vez que alguien quería, ponía a funcionar la maquinita y generaba inflación. Entonces, obviamente, usted como presidente de la República, en caso fuera elegido, puede tener una visión de las cosas, pero también tiene que respetar, la Constitución se lo manda, la independencia del BCR, justamente para evitar que medidas que pueden ser populistas y pueden venir de usted o de cualquier candidato, interfieran en una política macroeconómica. Y usted ha dicho que sacaría al señor Velarde. Entonces, ¿quién nos asegura, señor Lescano, que en un eventual gobierno suyo no haya interferencia de poderes con el BCR, con el Congreso, con el Poder Judicial? Usted habla de arreglar el Perú, pero hay muchas cosas que promete que no están en sus manos. Bueno, en realidad sí están en mis manos, porque yo como presidente de la República, una de las principales funciones que tiene el presidente es exigir el cumplimiento de la ley. ¿Y qué pasa si a su criterio no se está exigiendo? ¿Cuál sería la...? Porque ese mismo criterio... Es que Patricia, no me dejan hablar, pues. Sí, ¿Cómo voy a responder sus inquietudes si ustedes hablan 5 minutos y me dejan hablar a mí? Disculpe, señor Lescano, solo permítame precisar, y la verdad le estamos dando mucho tiempo y con mucho gusto, además. Me están cortando a cada rato, Patricia, por favor, el público está Vamos a la respuesta, vamos a la respuesta. Adelante con su respuesta, por favor. Adelante con la respuesta. Señor Lescano, si quiere ser presidente de la República le van a hacer 1000 preguntas. A ver, la respuesta. La respuesta es la siguiente, déjeme hablar porque si no, no puedo desarrollar la idea. Ya. Estoy diciendo
que una de las funciones como presidente es hacer cumplir la ley. Y si hay un funcionario público que viola la ley y no cumple, por ejemplo, con regular el crédito, no, como ya lo ha hecho el Congreso ya ha aprobado la ley de regulación de tasas de interés, ya lo aprobó. No me van a decir que es una violación, es un desarrollo de un artículo constitucional, el artículo 84. ¿Qué de populismo tiene esto? ¿Qué de malo tiene esto? Si eso está en la ley. No estoy excediéndome en las propuestas como presidente. Solo nos preocupa la independencia de poderes, señor Lezcano, porque si usted No, yo siempre he considera... respetado eso, Patricia. Patricia, yo he respetado escrupulosamente la independencia de poderes. No cuando obligan a una El Banco Central institución de Reserva a hacer algo que tiene- no está, que la institución considera que no es apropiado. El BCR maneja la política monetaria del país. pero la ley le obliga a hacer eso, pues. Y si hay un funcionario que no cumple eso, el órgano del poder... Ya, pero el legislado presidente no correspondiente- puede intervenir en eso y decir, oiga, usted se va. Claro. O usted ¿Así mismo... es? Yo puedo dar mi opinión como presidente. Opinión, Es decir, pero si claro, es yo- una opinión que pero puede ser Yo puedo vinculante. decir lo Pues. siguiente, Jaime, yo puedo decir lo siguiente. Yo, como presidente de la República, conforme a tal artículo, tengo que exigir el cumplimiento de la ley. Y aquí no Sí, se pues, está pero el cumpliendo tema la es ley. intervenir- Tiene que haber, pues, autoridad. Intervenir en una institución que es autónoma. Ese es el problema de Yo voy a fondo. intervenir. Yo voy a Porque decir, se acuerda este cuando señor Alan no está García cumpliendo decía, con su bueno, función. señor presidente del BCR, me regula usted aquí, me regula usted allá, y si no me hace caso, se va. Eso es lo que pasaba No. antes. No, yo le voy a decir, señor presidente del BCR, esta ley y este artículo constitucional a usted lo obliga a cumplir esta función. Y si no, Y le lo pido voto. al Congreso que pueda ver esta situación. Es que el porque presidente se no está es, digamos, un cumpliendo con la ciudadano ley. cualquiera, pues. Una llamada del presidente es intimidatoria hasta cierto punto en los términos en los que usted nos está poniendo. No, pues el presidente no puede ser un espectador de los incumplimientos, de las violaciones a las normas, pues, de los abusos. No puede ser. No, pues el un Congreso es el que convidado de tendría que piedra. intervenir en ese caso, según la ley. Yo no estoy diciendo que voy a intervenir, pero voy a cumplir mis funciones como presidente para evitar los abusos. Señor es lo que Lezcano. estoy diciendo. Muy bien. Señor nos haremos- Lezcano, Sí, Patricia. sí, no, le agradecemos la entrevista. Solo le pido, así con muchísimo respeto, usted va a ser, si es que sale elegido, si es que el pueblo le da el voto, presidente de la República. Déjenos hacer preguntas sin molestarse, no se victimice. Ha tenido mucho No, yo no espacio me con estoy nosotros. molestando. Y le No, yo no me agradecemos estoy molestando. Lo que yo la, le estoy pidiendo es un tiempo para yo contestar la pregunta. creo que Solamente le eso. hemos dado el espacio, podemos dialogar con más calma, lo seguiremos Sí, haciendo. claro, en otra oportunidad, y con le- todo gusto, Patricia, y le pero déjeme el agradecemos- espacio Sí ha tenido para tiempo contestar para la pregunta. exponer Y le sus agradecemos su propuestas, ¿eh? exposición, pero vamos, sí, a eso se tienen que acostumbrar los candidatos. Si van a ser presidentes de la República, se les va a hacer preguntas todo el tiempo y tienen la obligación de contestar. Así es. Muchas Yo gracias, señor Lezcano. Nunca me he opuesto a eso. Muy bien. Lo que yo Muy bien. pido, tiempo democrático para responder. Más democrático, No que me corten en cada rato imposible. para no responder. Pues Muy eso ya bien, no tiene señor sentido. Lezcano. Muy bien. Usted Ya, es- Patricia, Muy buenos bien. días. Buenos días. Muy buenos Gracias, días, Jaime. señor Muy Lezcano. bien, el Buenos señor días. Johnny Lezcano, candidato presidencial de Acción Popular. Como bien decías, Patricia, habrá más tiempo de poder seguir absolviendo varias interrogantes. Se nos han quedado muchas en el tintero y sobre todo algunas, en fin, interrogantes que ya iremos absolviendo.